República y queremos tomar contacto para conversar con Rodolfo Codina. Rodolfo Codina, usted lo recordará, es ex almirante, comandante en jefe de la Armada de Chile, pero en este caso está en su papel, en su responsabilidad de presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional. Rodolfo, buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches y mucho gusto. Igualmente, pues muchas gracias por recibirnos. Sí, a ver, en virtud del aprovechamiento del tiempo, ir directamente al análisis que usted hace o la reflexión que usted hace a partir de la entrevista de Cristian Barra, que ya ha renunciado, encargado de la macrozona sur de la Araucanía, al decir en una entrevista del Mercurio el día domingo que los militares, que las Fuerzas Armadas, los militares, se refería al ejército puntualmente, no tenían voluntad de cooperar cuando se les pedía colaboración en los problemas de seguridad que están ocurriendo allí. ¿Qué le pasó a usted cuando leyó eso? ¿Cuál es el sentir de los generales? La primera, digamos, lo primero fue sorpresa y asombro, ¿no? de que se declarara tan abiertamente y después ya yendo al detalle del texto, sin ninguna justificación mayor, de que las Fuerzas Armadas no estaban colaborando con el coordinador o delegado presidencial. Claro. Y la justificación era que iban a las reuniones con abogados, otra cosa que también me llamó mucho la atención, porque eso, para mi gusto, demuestra desconocimiento. Las Fuerzas Armadas de todo el mundo, desde hace mucho tiempo, los mandos tienen abogados de los servicios de justicia, son abogados de uniforme. Yo mismo los tenía cuando teníamos reuniones, tenía un auditor general, que era un contraalmirante de justicia. Entonces, por eso me sorprendió y decidimos enviar una carta al Mercurio, porque como había salido en el Mercurio, cosa que después los hechos fueron tan rápidos que le pidieron la renuncia o renunció el señor Barra y ya la carta no tenía justificación. Una carta donde decía que nos llamaba la atención, que indudablemente estas críticas eran livianas y que por otro lado no promovían la debida, digamos, coordinación o buenas relaciones entre las autoridades, porque si yo soy un mando allá y me encuentro con esta declaración que me sorprende, indudablemente las relaciones se deterioran. Así que eso fue. ¿Están deterioradas las relaciones con el gobierno, general Codina? Mira, yo estoy retirado ya. Sí. Pero ustedes tienen un nexo con los que están en servicio activo, ¿no es cierto? No, yo creo que no, puede ser con personas, a lo mejor podría ser en este caso, porque por lo que leí hoy día en La Tercera, parece que habían varios problemas ahí entre el general de la zona ya y él en algunas reuniones, por lo que la misma diario publicaba. No, porque las Fuerzas Armadas siempre han sido subordinadas al poder político, indudablemente en un ambiente de respeto. Ahora, siempre debieran ser constitucionalmente subordinadas, pero esa es la duda que se plantea frente a los últimos acontecimientos. Y se lo pongo así en contexto. La famosa carta o declaración del Ejército a partir de los hechos de violencia en la Plaza Baquedano con justamente el monumento del general Baquedano. Nunca hayan protestado. No que protesten frente a un delito que es evidente, que todos lo vimos, ¿no es cierto? Y los delitos a nadie le pueden gustar ni los puede apoyar. Bueno, habrá algunos que lo apoyan, no sé. Pero respecto a los términos utilizados, por ejemplo, de tratar a algunos chilenos de ser antichilenos, un ejército dividiendo a los chilenos, trae recuerdos de una época donde no había democracia en nuestro país. ¿Eso es ser subordinado? Bueno, esa es una calificación que le han dado al término, pero las Fuerzas Armadas son subordinadas. Ahí no hubo deliberación. Cuando uno delibera, es cuando delibera en temas políticos. El ejército había pedido bastante tiempo ya que se retirara la estatua del general Baquedano por la violencia que venía ya arrastrándose todos los viernes sin que se le pusiera atajo eficiente, digamos, desde hace más de un año. Entonces, yo creo que fue el reflejo ya cuando se suben arriba de la estatua, le empiezan a cortar, la incendian primero, con neumáticos y con petróleo, en fin. Bueno, algo hay que decir, y eso no es deliberar, sino de aceptar que se pase por encima. Cuando se trató de entrar al monumento a Prat, el comandante en jefe de la Armada habló fuerte y claro en un video y dijo más o menos lo mismo, y nadie dijo nada, no escribió una carta, ni mandó un comunicado, lo habló él personalmente. Y después los retirados hicimos un acto de desagravio en el monumento. ¿Calificó en ese momento el almirante de la Armada a algunas personas como
antichilenos? No, no recuerdo que haya usado esa Es que ese palabra. es el término, porque uno puede decir lo que quiere, puede manifestarse. El ejército, los bomberos, los boy scouts, usted y yo podemos manifestarnos dentro del Estado de Derecho, está nuestro legítimo derecho a manifestarnos. El punto es cómo califica. Porque recordemos y seamos francos, pues, estamos hablando del temor que algunos sienten a que el ejército plantee una división entre chilenos. ¿Y por qué? No nos hagamos los suecos, porque, que me disculpen los suecos residentes, un término nada más, en que eso está muy fresco en nuestra memoria. A partir de septiembre del 73. Yo no creo que la intención es dividir a los chilenos. Ese es un calificativo usado para un grupo chico que actúa ahí, que podríamos tratarlo de delincuentes, desadaptados, sí, antisociales, de todo. Pero eso es evidente porque cometían delitos, ergo son delincuentes. Y en eso creo que... Y la gente, por ejemplo, que ha asaltado o ha tratado intentado asaltar algún regimiento, alguna institución militar, para mi gusto, es un antichileno, porque está destruyendo la capacidad de defensa de Chile. En este caso el monumento es distinto. Su gusto es una cosa que es muy legítimo, podría tener todos los gustos que a usted le parezcan, y a mí, y a los que nos ven. El tema es cuando la institución habla de antichilenos. No sé si me entiende el punto de lo fresco, lo sensible que es el término, a eso me refiero. Sí, lo entiendo perfectamente, pero tampoco hago mayor cuestión por el término, porque no es para... por ese término llegar poco menos, como algunos postulaban, pedirle la renuncia al comandante jefe del ejército. Ahora, le quiero preguntar respecto de volver al punto de la relación del ejército y las Fuerzas Armadas con el gobierno. El exministro de Defensa, Mario Desbordes, aquí, el domingo en Estado Nacional, nos contó algo que al menos yo no sabía, no lo había visto nunca públicamente, que el ejército le pidió para el primer aniversario del 18 de octubre al presidente Piñera que el ejército resguardara el monumento a Baquedano, y el presidente de la República no dio el permiso, se negó. ¿Esos lo resintieron en la institución? Yo creo, no estoy al tanto de ese detalle, pero yo creo que eso indudablemente la institución lo resiento. Si yo estoy pidiendo algo y me dicen que no, algo que lo... Ahora, yo, yendo a lo práctico, el local donde está ubicado físicamente el monumento es muy difícil de custodiar, muy difícil. Está en un lugar complicado. Es distinto a la Plaza Sotomayor. De la Plaza Sotomayor, que es un lugar más chico. También hay otra gran diferencia. El monumento al general Baquedano no es del ejército, es un monumento que está en la jurisdicción comunal de Providencia, está bajo la tutela de monumentos nacionales. En cambio, las tumbas de Prat y de los héroes que están ahí están bajo la custodia de la Armada, porque es de la Armada, está entregado a la Armada. Ahí hay una gran diferencia. Le quiero preguntar también sobre vuelta a la relación con el gobierno, con las Fuerzas Armadas. El que Cristian Barra se le haya sacado de su cargo, algunos dicen que fue por presión de las Fuerzas Armadas al gobierno y que el gobierno habría cedido a esa presión. ¿Qué responde usted? No desconozco si habrá sido presión. Me imagino que se lo habrán representado por los canales que corresponden al ministro de Defensa, el comandante jefe del ejército o los otros comandantes jefes. Y ellos tendrán que haber evaluado, ¿ya? Pero ante una declaración de ese tamaño, que produce roce en el trabajo de todos los días entre los mandos militares que están allá y el coordinador, yo creo que la mejor solución era sacarlo. Y que él haya quedado trabajando en el Ministerio del Interior, no, porque muchas veces los retiros significan que la persona se va para su casa, las peticiones de renuncia. En este caso, Cristian Barra lo sacan de la Araucanía, pero sigue trabajando en el Ministerio del Interior. Eso, ¿cómo lo leen ustedes? Incluso algunos que especulan que esto tiene que ver con que entonces al gobierno no le molestó tanto lo que dijo Barra. E incluso algunos creen que el gobierno estaba al tanto de lo que iba a decir Barra. Bueno, eso he escuchado también, mucha especulación. Bueno, ya es un problema interno del gobierno. También he escuchado... ¿Pero le molestó al ejército? No lo sé. Yo esto no he tenido conversaciones con los mandos del ejército ni con la Armada, así que no le puedo decir. ¿Y a usted le parece correcto que se le pida la renuncia pero se le mantenga trabajando en el gobierno? No es lo mejor. Indudablemente si le pide una renuncia a una persona por una falla evidente como la asumió el gobierno, por algo le pidió la renuncia, no es lo mejor de cambiarlo de puesto, pero bueno, pero el gobierno tiene toda
atribuciones para hacerlo, así que yo no voy a entrar ahí fuera de cuestionarlo. El ejército, en la situación constitucional actual, en este régimen de excepción constitucional que es estado de catástrofe, ¿cuáles son los límites que tiene para ayudar en la seguridad pública? Porque lo que pedía el ex encargado Barra era no que los militares se hicieran cargo, que ayudaran, por ejemplo, en patrullajes mixtos. ¿Cuáles son los límites que tienen ustedes? Usted no, porque usted está en retiro, pero las Fuerzas Armadas. Bueno, las Fuerzas Armadas ahí están actuando bajo el estado de emergencia producto del COVID, de un tema sanitario. Entonces están para apoyar a la personal de salud que está haciendo los cordones sanitarios, ¿no? Para controlar los movimientos entre zonas que están en una fase, zonas que están en otra fase, comunas, en fin, pero no para ninguna parte militar, porque no está declarado el estado de sitio. Las Fuerzas Armadas pueden actuar contra alguna delincuencia o parar la violencia en un estado de sitio, pero ahí no. Entonces era una mezcla, para mi gusto, de usarla en algo que no le correspondía hacerlo. Y por eso el general, por lo que he leído, con su abogado le decía, esto no lo puedo hacer porque no está dentro del Estado de Derecho que estamos viviendo. ¿A ustedes les gustaría, como cuerpo de generales y almirantes en retiro, que las Fuerzas Armadas tuvieran más injerencia en el trabajo de orden público? No, o sea, si me preguntan, yo creo que las Fuerzas Armadas no están para el orden público. Las Fuerzas Armadas están para conflictos externos o internos ya bajo un aspecto de seguridad interior grave. El orden público está en manos de las policías y para eso hay que contar con policías bien equipadas, con normas claras y que les permitan accionar, bajo todos los cánones, digamos, que corresponden, sin violar derechos humanos ni mucho menos. Pero las Fuerzas Armadas no están para eso. No es el rol del orden público. Rodolfo Codina, excomandante en jefe, exalmirante de la Armada de Chile y actual presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional. Muchas gracias por recibirnos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta la próxima oportunidad. Hacemos una pausa y ya